Esta es una producción de Grupo Fórmula. El sábado tuvo lugar en el Alcázar del Castillo de Chapultepec una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Lo que se llama la CELAC. La CELAC, ahí estuvieron los cancilleres de prácticamente todos esos países. Sí. Estuvo desde luego el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que fue el organizador del evento. Estuvo el presidente López Obrador. El presidente López Obrador en un discurso pues muy para los comensales, hizo una crítica a Estados Unidos, hizo un largo elogio al régimen cubano. Otra vez habló de esas categorías que uno no entiende. Después de ver lo que ocurrió hace 2 semanas en Cuba, cuesta mucho entender. Habla de la dignidad de los cubanos, de su resistencia ante el acoso de los Estados Unidos. Ni una sola palabra, por supuesto, a la represión que vimos hace apenas 2 semanas, de la violación flagrante a derechos elementales como el de la manifestación. Todos quienes se manifiestan en Cuba son o pagados o agentes al servicio de Estados Unidos o contrarrevolucionarios o antirrevolucionarios, y el gobierno mexicano en celebración por la dignidad de los cubanos. Por cierto, el evento tuvo lugar el sábado 24 de julio, porque era un homenaje, fecha de, no sé si de nacimiento o de muerte de Simón Bolívar, y a 2 días de la gran fiesta nacional de Cuba, que es hoy, el 26 de julio, y ahí queremos aprovechar nosotros para escuchar un testimonio, Manuel. Es correcto. Mira, de las muchas personas que han sido detenidas por las protestas del 11 de julio en Cuba, pues está la presencia precisamente en Cuba de Arián González. Arián González habitualmente vive en España. Es un maestro ajedrecista muy reconocido, por supuesto cubano, insisto, avecindado en España, pero regresó a saludar, a visitar a su madre, llevaba víveres, llevaba medicinas, etcétera, y pues ahora sí que, como decimos acá en México, se le hizo fácil sumarse a las protestas el día 12, al día siguiente de las grandes movilizaciones o de la gran movilización del 11 de julio. Fue detenido y desde el día 12, detenido hasta entre jueves y viernes de la semana pasada que fue liberado, está acusado de desacato, de desorden público, de incitación a las masas y bueno, pues en consecuencia no puede salir de su país precisamente porque deberá esperar ahora una nueva audiencia para saber si es culpable o no es culpable, si lo de estos delitos que le acusan. En la línea telefónica está Arián González. Arián, gusto en saludarlo, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Arián? Cuéntenos de su situación en este momento. Bueno, estoy en casa, estoy en libertad provisional ahora mismo, luego de haber estado encarcelado durante 10 días. Estuve en prisión, primero en los calabozos y luego en una prisión de alta seguridad, cumpliendo prisión provisional, porque la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Seguridad del Estado, dictó una resolución donde se resolvía prisión provisional, porque se me acusa de un delito de desacato agravado por opinar públicamente, por manifestarme públicamente y por realizar un acto que es normal en democracia, pero que en Cuba la verdad se castiga. Usted no vivía en Cuba, llegó por razones familiares, tenemos entendido, lo detuvieron, está acusado de desacato agravado. ¿Esto quiere decir que usted difícilmente podrá salir de Cuba en las próximas semanas, meses? No, de momento tengo que esperar al juicio. Recuerdo que la pena de desacato agravado es de 1 a 3 años de prisión, es decir, que son penas bastante elevadas, bastante sancionadoras. Entonces tengo que esperar a que se realice este juicio, probablemente tenga que cumplir prisión, y ahora mismo estoy en libertad provisional, sí, gracias al esfuerzo mundial, a la solidaridad que han mostrado muchos amigos en España, también en México, también en Estados Unidos, en Cuba, y esta solidaridad internacional ha hecho que se hayan modificado las medidas provisionales, ¿no? Las medidas provisionales, pero quedo a la espera del juicio para luego cumplir sanción o no. Ya veremos
que resuelven las autoridades cubanas. De momento, solo les puedo decir que es un régimen muy represivo, donde no se permite la libertad de expresión, donde se coacta la libertad de pensamiento y las manifestaciones, es decir, los derechos individuales están muy restringidos en este país, porque ellos entienden que solamente desde el poder pueden ejercer estos derechos siempre y cuando estén de acuerdo con ellos. Los que estamos en discrepancia somos encarcelados y somos golpeados por el sistema. ¿Quién lo está defendiendo, Arián? Sí, mira, tengo un abogado que es un abogado amigo, cubano. Un amigo de la familia, sí, un abogado cubano que de alguna manera ya me costó encontrarlo, porque encontrar a un abogado objetivo, es decir, un abogado que sea parte de la ideología y defienda a sus clientes o a sus defendidos de una manera objetiva, apegado a la ley y apegado a la legalidad, es difícil. Es decir, los abogados en Cuba, por lo general, tienen una rama ideológica dentro de su defensa, ¿no? Cosa que es impensable en las democracias. Si vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de manera objetiva y vamos a hablar de la legalidad. La ideología la podemos dejar fuera, ¿verdad? Pues en Cuba no pasa esto. Ya me costó trabajo encontrar a este abogado, pero bueno, gracias a Dios lo encontré y estamos planteando la línea de defensa para salir de esta prueba, de esta crisis lo antes posible en cuanto a mi persona, ¿no? No solo en mi persona, hay muchos encarcelados ahora mismo en Cuba por manifestar. ¿Cuántos calculan allá en Cuba, Arián? ¿Cuántas personas estarían todavía en la cárcel por las protestas de hace 2 fines de semana? Mira, este es un dato difícil de decir. Oficialmente se corroboran unos 500 desaparecidos, pero hay muchos más. Esto es un dato muy difícil de dar, porque recuerda que estamos en un país donde la transparencia no existe, donde los datos oficiales están manipulados. Entonces pueden haber perfectamente 10.000 personas presas, y dentro de esas 10.000 personas pueden haber perfectamente 1.000 desaparecidos. No sé exactamente el número, pero obviamente van a ser muchos más de los datos oficiales. ¿Y cómo lo trataron a usted? ¿Cómo lo están tratando en las cárceles? Sí, mira, las cárceles en Cuba son horribles. Es decir, es terrible lo que pasa al pueblo de Cuba. Las cárceles en Cuba son infiernos en la tierra. Son lugares hacinados, sin agua, sin higiene, sin luz, con una comida horrible. Es decir, es algo incomparable, es algo que viola todos los derechos humanos. Yo ahora mismo salí de la prisión en estado de shock. Han tenido que pasar unos días para irme recomponiendo, ¿no? Pero hay que vivirlo, hay que verlo para describirlo, ¿no? Porque es algo terrible. ¿Qué fue lo que usted desacató, según la autoridad cubana? Bueno, pues supuestamente ellos dicen que yo ofendí al presidente del gobierno, que yo... ¿Lo ofendió? Sí, me ofendió, que dije una palabra como cingado, como cingado, que en Cuba quiere decir como vil, como malvado, ¿no? Algo así. Dicen que lo dije, yo no recuerdo haberlo dicho, yo simplemente me lancé a la calle y dije muchas cosas. Pero bueno, por decir algo así, es decir, por decirle que el presidente de Cuba es un corrupto, esto no se ha de entender como desacato en las democracias. Esto no es una ofensa, simplemente esto es una crítica que se hace al sistema. Es decir, en un país donde no se permite la crítica, pues responden con golpes y con cárcel. Pero ese sería su desacato. Ese es mi desacato. Hacer una crítica al sistema, ese es mi desacato. Bueno, del ajedrez ni hablamos, Arián. Sí, con mucho gusto. Nada. Vimos, por cierto, muestras mundiales, más de grandes figuras del ajedrez. Pues ni más ni menos que de Garry Kasparov, ¿no? Es el maestro ruso. El gran Garry Kasparov. Sí, dijo en algún momento la semana pasada, preguntaba él, ¿hay novedades sobre detención en Cuba del gran maestro cubano español Arián González? Volvió
para cuidar a su madre enferma. Pregunta él mismo, ¿sigue silente España sobre la nueva campaña de represión en Cuba? Y bueno, bien que mal, todo esto funcionó, Ciro, para que se moviera con fuerza en diferentes notas, muchas en España, justamente pidiendo información del estado de salud, que además estuvo en huelga de hambre. Arián González estuvo haciendo una huelga de hambre marcada la semana pasada. 3 días. Protesta y Sí. precisamente por su detención, ¿no? Bueno. Y decía Arián, el presidente, un poco tratando de responder a la pregunta que hace Ciro, informan por lo pronto que se han celebrado, esto lo dice el Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, que hasta el sábado se habían celebrado 19 juicios que involucran a 59 manifestantes, la mayoría acusados de delitos de desorden público, incitación a delinquir y desacato, penados con sanciones de hasta 1 año de cárcel, juzgados en tribunales municipales. Y efectivamente, las versiones que cita El País, leo una nota del País, hablan pues de más de medio millar, 500 personas detenidas. Arián. Sí, Casparo, vi el tuit de Casparo, ha sido muy grande lo que ha hecho Casparo, ¿no? Ha dado una muestra de solidaridad, ha dado una muestra de apoyo, y de manera bastante rápida, de manera bastante genuina. Se nota que Casparo es un luchador de los derechos humanos, así lo demostró en su política en Rusia, por la que tuvo que ser, por la que fue exiliado de Rusia por amenazas, ¿no? Me siento orgulloso y muy agradecido con Garry Casparo por esta vertiente de humanismo y de humanidad que ha mostrado por encima de su ideología política. Ha mostrado humanidad, ha mostrado solidaridad y ha mostrado una inmensa pasión por el mundo del ajedrez. Bueno, pues suerte, nos llama mucho la atención después de lo que vivió, después de haber estado en la cárcel, de estar en un proceso, en un juicio por desacato agravado, que usted siga hablando, Arián, que tome esta llamada, que dé esta entrevista, que mantenga su posición muy dura, muy crítica con el gobierno, con el régimen cubano. Sí, creo que la verdad nos hará libres. Hay que decir la verdad. No podemos callar las injusticias, ni menos cuando en un momento caótico, en un momento de enorme sufrimiento por el que atraviesa el pueblo cubano. Por último, quería aprovechar la oportunidad para decir que el presidente de México no puede apoyar a la dictadura cubana. El presidente López Obrador no puede poner como argumento todo el rato que el bloqueo económico de los Estados Unidos, porque el bloqueo económico no permite, es decir, el bloqueo económico no es el culpable de que yo haya terminado en la cárcel por decir mi opinión. El presidente López Obrador debe ser objetivo y debe condenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba. Difícil que eso ocurra, pero bueno, gracias Arián González, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido por esta entrevista y a este medio informativo. Al contrario, gracias. Pues acaban de escuchar una de las voces más simbólicas, encarceladas tras las protestas de hace 2 fines de semana en Cuba. Esta historia tomó notoriedad internacional por ser una figura. Sí, claro. Primero por el caso, es un cubano que vivía en España, iba por un asunto familiar. Sí, a ver a su madre. A Cuba a ver a su madre, coincidió con las protestas, protestó, y pues protestar es desacato agravado, lo metieron a la cárcel, lo tienen bajo proceso. Incitación, ¿no? Y ese es el gobierno que el presidente de México dice admirar. ¿Qué le admira? ¿Qué le admira a la dictadura cubana? ¿Qué se le puede admirar hoy a esa dictadura? Cuando dicen es que la dignidad del pueblo cubano, no, este es el pueblo cubano, claro que es muy digno, que sí. Nada más que lo agarran a palos, cárcel, lo meten a la cárcel, los maltratan, los detienen. En fin, y volvió a hablar el presidente hace unos momentos de Cuba. Sí, así es, Sofía. sí lo repite el presidente su discurso del fin de semana, su discurso que dio el sábado. Dice que no es concebible que en estos tiempos se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo. Dice que además casi todos los países del mundo están en contra de este bloqueo, la inmensa mayoría. Y dice es el momento de tomar una decisión al respecto. Dice que México en este caso tomó la decisión por solidaridad de ayudar al pueblo cubano frente a este bloqueo que quiere someter políticamente al gobierno de Cuba. Dice que la ayuda debe
ir más allá del voto cada año en la ONU contra el bloqueo, que todos los países deben ayudar, y dice, el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Dice, hay muchas cosas que se deben hacer, por lo pronto yo sugiero una, que es que las familias de Cuba puedan recibir remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos y otros países del mundo. Ha ocurrido en muchas ocasiones, eso ya ha ocurrido. Y nada más. Y llama al diálogo. Bueno, vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana. Hacemos un corte y volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.